Hola a todos, muy buenos días. Gracias por participar en nuestra nueva versión de la Semana de la Investigación 2021, organizada por el Hub de Información en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación. Uno de nuestros componentes principales para este año son las jornadas de investigación, donde se presentarán diversos proyectos de investigación realizados por nuestros docentes e egresados. Para nuestro último día, tendremos la ponencia de Chris y su impacto en el entorno global, a cargo de nuestro ponente, Moisés Moreno Albarrán. Es Senior Consultant Manager especializado en investigación, gestión de datos de investigación y descubrimiento de oportunidades de financiamiento, responsable de desarrollar y ejecutar las estrategias del portafolio de soluciones de investigación en Canadá, la costa este de Estados Unidos y América Latina. Se incorporó al Saber en 2014 como Customer Consultant, asesorando a los directores de investigación y apoyando a los usuarios para que aprovechen al máximo sus plataformas de investigación. Anteriormente ocupó varios puestos en Thomson Reuters, diseñando, desarrollando y entregando integraciones de datos de mercados en tiempo real para instituciones financieras y bancos centrales. Moisés tiene una maestría en finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una licenciatura en Ingeniería en Cibernética y Sistemas Computacionales por la Universidad de La Salle. Actualmente desempeña el cargo de Senior Solutions Manager en Pure, en Mendeley Data y en el Funding Institutionals. Antes de dar paso a nuestro invitado, repasaremos unas breves pautas para realizar este conversatorio sin inconvenientes. Primero, vamos a evitar un poco utilizar aplicaciones que puedan generar saturaciones de la red de Internet, ¿no? Para dejar que se nos pueda escuchar bien en esta transmisión, mantener sus micrófonos apagados para poder evitar la filtración de conversaciones personales. También hay que tener en cuenta que durante el evento iremos compartiendo un formulario de preguntas en donde ustedes podrán compartirnos sus dudas para los ponentes. Estamos silenciando el chat para evitar que se pierda alguna pregunta, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que al finalizar el evento compartiremos un formulario de satisfacción para saber su opinión sobre esta actividad. Un dato adicional, ¿no? Es que en este evento será grabado, ¿ya? No se enviará a sus correos, pero sí se mostrará o sí lo podrán visualizar en nuestra sección de autoaprendizaje, donde se publicarán luego del evento respectivo, ¿no? Para que puedan consultar alguna información. En breve compartiremos con ustedes el enlace del grupo para que soliciten también unirse, ¿no? Estaremos también aprobando algunos ingresos en el transcurso de las sesiones. Asimismo, sin más que agregar, muchas gracias a todos los que se encuentren conectados y vamos a dar comienzo con este evento. Cris. Cés, ¿qué tal? Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos perfecto. Te doy pase Muy para bien. que puedas presentar tu pantalla. Listo. ¿Me pueden confirmar que ven en pantalla, por favor? Sí se ve Moisés. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Y bueno, como ya mencionaron, estaremos al pendiente si es que hay preguntas y poderlas contestar al final. Pero bueno, sin más preámbulo,
básicamente de lo que voy a hablar es acerca de los CRIs, o el CRIs, o RIMS, y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso, y bueno, cuál es el impacto que vemos en el entorno global, y también cómo se utiliza en este mismo entorno global, ¿no? Porque si bien ahorita es algo muy relevante en el Perú, por cuestiones como Perú CRIS, bueno, un sistema CRIS es algo que ya lleva bastantes años desarrollándose en otras partes del mundo, y creo que esto es incluso ventajoso para lo que nosotros estamos buscando a nivel nacional, pero sobre todo, por ejemplo, en la Universidad Continental, en cuestiones de iniciativas o propias, etcétera. Pero bueno, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, yo trabajo en Elsevier. Llevo trabajando ya 7 años y 3 meses, algo así, en la empresa en distintas posiciones, y bueno, actualmente trabajo directamente con los sistemas de gestión de información científica, nuestros repositorios de datos, nuestro repositorio Digital Commons, y bueno, algunas plataformas que tienen que ver específicamente de investigación. Para empezar a hablar acerca de un CRIS, o qué es un CRIS, es importante hablar acerca de Eurocris. Eurocris es una asociación internacional sin fines de lucro. Como tal, no es la única que habla acerca de la gestión de información científica. Hay otras, como CASRAI. Pero bueno, Eurocris es una asociación internacional que lo que busca es reunir expertos acerca de la gestión o de sistemas de gestión de información científica, que son estos CRIS, ¿no? La misión tal cual es de esta asociación es pues, promover la cooperación de todas estas personas, instituciones, y también acerca de cómo se tiene que mover el estándar, ¿no? Si hablábamos de datos de investigación, bueno, los datos de investigación siempre han estado ahí, por ejemplo. Sin embargo, hace muchos años no se hablaba de algún estándar, no se hablaba de cómo se iba a hacer, o cómo se debe de analizar, o cómo se debe citar, ¿no? Todo este tipo de información se va gestionando y se va aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha un poco, pero todos estos expertos, estas asociaciones son las cuales están normalmente decidiendo cómo deben de ser los metadatos, cómo deben ser citados, cómo deben ser almacenados, cuál es la mejor forma de relacionarlos, dónde es importante, si es antes de un financiamiento, después del financiamiento, en el proyecto, etcétera, ¿no? Entonces, es importante entender que todo esto de Eurocris nace a partir de este tipo de asociaciones, en este caso en particular Eurocris, y de ahí ellos lo que tienen o lo que impulsan es a través de este estándar, es un estándar que se llama SERIF, ¿no? Entonces, los CRIs normalmente, bueno, los CRIs utilizan el estándar SERIF. ¿Por qué es importante tener un estándar? Lo importante es, para temas de interoperabilidad, podernos llevar información de un sistema a otro o compartir información, ¿no? Muchas veces, ese tipo de sistemas, lo que necesitamos es poder compartir la información, ¿no? Ahorita, por ejemplo, CONCITEC dice, bueno, yo necesito saber la información de las universidades. Entonces, nosotros como universidades tenemos que compartir, ¿no?, esta información. ¿Y cómo lo hacemos? Sin tener que estar copiando y pegando o estar poniendo las cosas 2, 3 veces. Pues la idea es a través de un estándar. Y en este caso es SERIF. Y bueno, más allá del estándar, pues también hacen conferencias y se la pasan compartiendo cuestiones de directrices, normas, mejores prácticas y actualizaciones a los diferentes estándares y protocolos de comunicación de este tipo de sistemas. Entonces, ahora sí, ¿no? CRIS, ¿no? Entonces, CRIS significa Current Research Information System, esas son las siglas. Ahora también los pueden escuchar como RIMS o Research Information Management System. Y básicamente lo que es un sistema de gestión, ¿no?, de información científica. Es un sistema de información que almacena metadatos, datos y todo lo que tiene que ver con la investigación científica. Y cuando hablamos de investigación científica, entiéndase no solamente publicaciones o no solamente capítulos de libro, sino estamos hablando de actividades, premios, proyectos, historial académica, financiamientos otorgados, impactos, reportes, equipos, en fin, todo lo que tiene que ver con el ciclo de investigación, que puede ir desde una convocatoria o oportunidad de financiamiento hasta el resultado y el equipo que se usó para ese resultado, que no necesariamente es una publicación, ¿no? Puede ser una patente, puede ser
una ponencia, ¿no? Entonces, lo que busca un sistema como estos es hacer ese tipo de gestión y bueno, es guardar toda esta información. ¿Cuáles son los beneficios o por qué hablamos de CRIS o por qué cada vez se habla más de un CRIS o de un RIMS? Bueno, muchas veces cuando las instituciones no tienen un sistema de este tipo, hay varias formas. Hay veces que tienen un Excel, a veces tienen un sistema hecho en casa que no sigue un estándar. En fin, hay distintas posibilidades también, porque al final todas las instituciones de alguna forma tienen que hacer un seguimiento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Hacer reportes, a veces tienen que hacer reportes internos o externos, y pues lo tienen que hacer de alguna forma. A veces el problema de no tener un sistema estandarizado de gestión, etcétera, es que muchas veces cuando decimos, oye, necesitamos quiénes son nuestros mejores investigadores en estos temas, porque tal vez hay podamos participar en una convocatoria, ¿no? Internacional, y entonces empiezan, ¿no? ¿Cuál es el departamento? Oye, el departamento de ingeniería, ¿quién es el mejor de esto? ¿O quiénes son los buenos en estos temas? No, pues yo sé que fulano sabe, ¿no? Entonces, en lugar de ser un tema de me dijo, no sabemos, o pedirle incluso a los investigadores que nos estén actualizando las mismas cosas 3, 4, 5 veces, o mandarnos su CV actualizado y alguien tiene que capturar ese CV, pues lo que busca un sistema de gestión como estos es utilizar todos estos tipos de información, poder generar CVs automatizados, páginas automatizadas, generar ¿cómo se llama? Reportes también automatizados a partir de este tipo de información. Y también tener fuentes automáticas, ¿no? Poder importar muchos investigadores ya tienen información en Scopus, ¿no? Ya tienen información en Web of Science, o han puesto información en su ORCID. Entonces, ¿cómo podemos reutilizar todo este tipo de información? Por lo general, ese tipo de sistemas tienen funciones automatizadas para importar ese tipo de información. Y seguramente va a haber información que no está en la web o no está en ninguna de estas fuentes, ¿no? Imaginemos una publicación, una tesis que solamente ni siquiera está en un repositorio institucional porque hace mucho tiempo, se hizo hace mucho tiempo y a lo mejor solamente está en físico. Si se requiere algún tipo de poner algo manual, pues esto se puede hacer, pero solamente una vez, ¿no? Poder reutilizarlo y si hay que reenviarlo a otra plataforma o exportarlo, etcétera, pues se puede hacer. Eso es lo que se busca con un sistema de este tipo. Y bueno, el SERIF, que es el estándar, nos permite esta interoperabilidad con los distintos sistemas. Más allá de la interoperabilidad, también es importante mencionar que el modelo de datos permite muchas veces la relación entre distintos objetos, ¿no? Entonces, la investigación no es solamente un objeto, la investigación son muchos objetos que se van desarrollando y es un ciclo. Entonces, hay relaciones, ¿no? Hay una relación de la convocatoria que alguien solicita, que alguien aprueba, o muchos, ¿no? Pueden aprobar, y una vez que se aprueba, tiene un proyecto, el cual tiene horas de investigación asociadas, o objetivos asociados, entregables asociados, y de eso un equipo o varios equipos que se van a utilizar, un presupuesto, etcétera, ¿no? Y los entregables también tienen información como métricas, ¿no? Tienen información de dónde se publica, cuartiles, en fin, ¿no? Que se utiliza para distintos propósitos. Si se fija, todo está interrelacionado y por eso se vuelve importante tener un estándar. Y bueno, eso básicamente lo que se busca es, hablaba de publicaciones, no solamente estas publicaciones o proyectos o todo este tipo de información, además muchas veces no están en un sistema, o no están en 2, pueden estar en 10. Entonces, lo que busca también un CRIS es poder juntar todos esos datos para hacer un reporte, digamos, más completo, con una visión más completa. ¿Cuál es el detalle? A veces que, bueno, más bien no es el detalle, más bien un sistema como estos, un CRIS nunca va a ser un sistema financiero, ¿no? Entonces, si aquí quieren llevar la cuenta de cuánto se gaste, cuánto no, no es el lugar, ¿no? Entonces, ni tampoco es donde vamos a dar de alta o dar de baja a estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que busca es integrar esta información para tener esta información, usarla y de alguna forma le damos un valor adicional, ¿no? Sabemos qué personas, en dónde están haciendo qué. Esa es básicamente la idea y pues para eso necesitamos utilizar
información estructurada, datos interconectados, homogeneizados y también pues, identificadores únicos y persistentes como ORCID y, bueno, algunos otros. Y bueno, ¿para qué hacemos todo eso? Ya mencioné acerca de tener todo esto homologado en un lugar centralizado, interconectado, que sigue un estándar. Pero también tiene una cuestión que es poder mejorar nuestro perfil académico y de la institución. Al final, un CRIS sí tiene mucho que ver con la institución, pero en gran parte es también con los investigadores, ¿no? Cómo exponemos quiénes somos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? E incluso estudiantes que están participando en algunos proyectos de investigación. A lo mejor después se convierten en investigadores, a lo mejor no, pero todo ese tipo de información que ellos que van generando también se le puede dar esa presencia o esa visibilidad. Entonces, mucho tiene que ver con mejorar nuestros perfiles, mejorar qué es lo que estamos haciendo, mostrar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Que cuando digan, bueno, ¿quién es la Universidad Continental en esos temas de investigación? La gente sepa, y no solamente en el Perú, sino en otras partes del mundo. Y para eso, pues, tener una probabilidad mayor de buscar un financiamiento o encontrar un financiamiento o generar colaboradores, colaboraciones internacionales, ¿no? Que al final todo va interrelacionado de alguna forma, pero bueno, lo que se busca es eso, tener un CRIS bien hecho y administrado, con información actualizada y todo ese tipo de trabajo, nos va a llevar a tener una mayor probabilidad de tener una colaboración internacional mayor o colaboración con la industria, poder hacer una mejor gestión y poder enfocar los recursos de mejor forma. Entonces, a grandes rasgos, eso es. Y obviamente ahorrar tiempo, ¿no? Muchas veces cuando tenemos que hacer reportes, pues sí, podemos hacer muchos reportes, podemos usar Excel, tablas dinámicas, Power BI, no sé, ETLs, hay muchas herramientas, ¿no? Pero al final, si tenemos muchas bases o muchos archivos, ya que todo semi-manual, agregar la información, pues se vuelve muy, muy complicado. Entonces, eso es lo que también ayuda a hacer en crisis, ahorrar tiempo. Ay, perdón, está no aquí. Bueno. Listo. Entonces, voy a hablar un poquito acerca de los CRIs o los RIMs alrededor del mundo, ¿no? Porque además, si bien estoy hablando de muchos objetivos que a todos tal vez o a la gran mayoría les suenen o resuenen, muchas veces no se utiliza de la misma forma porque aún así tenemos otras prioridades en distintas partes del mundo. Entonces voy a hablar de algunos ejemplos, pues, tal vez para poner cierto contexto. Entonces, para empezar, según el directorio, existe un directorio de sistemas de información científica, o DRIS le llaman, que es administrado por Eurocris. Ustedes pueden entrar a la página de Eurocris y ahí vienen todos los sistemas de gestión como de tipo CRIS. Si ustedes se fijan, hay bastantes, ¿no?, alrededor del mundo. Sin embargo, se puede ver que la concentración es bastante alta en Europa, ¿no? Entonces, en Europa hay muchísima concentración. Bueno, ahí en la India se ve algunos. También hay concentración. Y también en Estados Unidos. Y bueno, podemos empezar a ver que en Latinoamérica, pues, también tenemos más sistemas de este tipo. Por ejemplo, nos puede llamar la atención que en algunas partes, por ejemplo, como Brasil, no hay ninguno registrado. En Rusia sí hay, por ejemplo. Y bueno, cada uno de ellos tiene digamos que hay una razón por qué es así, ¿no? Entonces, en Europa, por lo general, tienen marcos de evaluación nacionales, ¿no?, o regionales, y entonces tienen cierta obligación de estar mandando su información para poder obtener un financiamiento. Entonces, la forma en cómo se distribuye el financiamiento en investigación es a través de bloque, ¿no?, así le llaman, y para eso, entonces, las universidades tienen que cumplir con ciertos requisitos, hacer ciertos reportes con cierta evaluación nacional, y con base en eso son los recursos que obtienen, ¿no?, y eso ya los pueden utilizar. En el caso de Estados Unidos es diferente, ¿no? En Estados Unidos, directamente, los investigadores, obviamente con el apoyo de las instituciones, solicitan los financiamientos a lugares como NIH, NSF, es por competencia, y eso
cierto porcentaje se puede ir a la institución, y por eso a las instituciones les conviene tener investigadores de alto prestigio, porque obviamente les da financiamiento que pueden utilizar a veces en edificios, equipos u otro tipo de cuestiones, pero también para que más estudiantes vengan a este tipo de instituciones, porque pues, son personas que trabajan a ese nivel. Entonces, digamos que por cómo se distribuye el financiamiento y cómo funciona la investigación en estas distintas partes del mundo, es que podemos ver mucha mayor concentración, por ejemplo, en Europa, de este tipo de sistemas, y un poquito menos, por ejemplo, aún así, que en Estados Unidos hay bastantes, un poquito menos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se administra o se gestiona de forma distinta. Sin embargo, se ha visto, bueno, se puede ver que, bueno, no en este mapa, pero se ha visto que esto va también incrementando. Si bien en Europa hay más instituciones que se van sumando a esto y son más estructuradas, porque hay instituciones que eran muy pequeñas que a lo mejor no lo hacían así, pero también en Estados Unidos, en Canadá, también empieza a haber mucho este tipo de solicitudes, ¿no? Por ejemplo, en Canadá tienen su propio CV, ¿no? En formato particular, como también en España, ¿no? Tienen el FECID, en fin, ¿no? Empieza a haber este tipo de iniciativas nacionales, por lo que las instituciones empiezan a requerir este tipo de sistemas. Entonces, solamente para dar algunos ejemplos, City University of Hong Kong, esta universidad en Hong Kong, pues básicamente sus casos o para lo que usa, lo más importante para ellos es la parte de consolidar su información en un solo sistema. Muchas instituciones tienen varios campus o tienen varias sedes y luego se vuelve muy complicado poder hacer la gestión de todas. Entonces, en este caso, ellos lo más importante o por lo que se decidieron por un sistema, por un CRIS, es que empezaron a darse cuenta que en algunos sistemas decía tantas citas, y en otro decía tantas citas, y en otro decía tantas publicaciones, y resulta que luego los números no coinciden. Entonces tenemos varios sistemas, tenemos un repositorio institucional tal vez, vemos lo que dice Scopus, vemos, en fin, y entonces empezaron a dar cuenta que muchas de las métricas que ellos les daban importancia, se dieron cuenta que no coincidían y no reflejaban la realidad de la institución. Entonces, fue cuando empezaron a buscar algún tipo de sistema donde pudieran homologar, concentrar y poder reportar acerca de estos números sabiendo que es correcto. Entonces, lo más importante es, bueno, no lo más importante, pero una de las cuestiones importantes en este tipo de sistemas para que sean exitosos es pues que utilicemos identificadores únicos y persistentes como ORCID o otro tipo, también identificadores como Researcher ID, Scopus ID, lo mayor que se pueda, ¿no? Identificadores, y exista flujos de validación, ¿no? Si nosotros tenemos información que no es validada, homologada, correcta, pues no importa que yo haga el análisis más complejo o predictivo con información que no es real, ¿no? Entonces, eso es algo que, por ejemplo, para ellos, si bien no es para una cuestión de un reporte nacional, para ellos lo más importante es que tener información correcta, saber dónde están y mostrar quiénes realmente son en investigación. En el caso, por ejemplo, de esta universidad en Viena, Universidad de Viena, ellos sí tienen un requisito, ¿no? Entonces tienen un requisito que es obligatorio generar un reporte anual que tiene ciertas características que además estos reportes van cambiando año con año. Abajo puse, por ejemplo, el REF, el australiano. Entonces, por ejemplo, el REF, cada cierto tiempo va cambiando. Y cambian las métricas, y cambian los requisitos, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de cómo funciona al menos en la Universidad de Austria o en muchas instituciones en Europa, es que como tienen una evaluación nacional, lo que necesitan es mandar estos datos anualmente y esto impacta directamente en sus financiamientos, en lo que va a tener la universidad, etcétera. Entonces se vuelve muy, muy relevante y ellos utilizan por eso un CRIS y por eso vemos que hay muchísimos en el Reino Unido y ¿cómo se llama? En Holanda y bueno, en distintos lados, Dinamarca también. También otra cuestión para lo que se utiliza, y esto es algo que también interesantemente se está viendo en Latinoamérica también, y no tanto en Estados Unidos, bueno, es distinto, ¿no? Pero bueno, para lo que utilizan es para esta gestión de financiamientos, ¿no? ¿Cómo yo puedo solicitar o obtener financiamientos
cada vez es más difícil, ¿no? Aunque, por ejemplo, tengamos fondos nacionales, por ejemplo, en México tenemos el CONACYT, ¿no? Y tiene convocatorias y concursos, etcétera, ¿no? Y bueno, bueno, existe el CONCITEC, el FONDECYT, el FONDICYT en otros lados, en fin, ¿no? Tenemos, en Latinoamérica tenemos distintas consejos o ministerios, perdón, de ciencia y tecnología, que por lo general financian la investigación en el país. Cada vez es más difícil obtenerlos y por eso también cada vez tenemos que buscar afuera, ¿no? Entonces, para tener mayor éxito, normalmente es requerido o lo que buscan las instituciones es hacer este tipo de procesos de evaluación interna antes de hacer una solicitud externa para tener una mayor probabilidad de éxito. E incluso a veces las convocatorias no te permiten hacer como solicitarlo 3 veces, ¿no? Tienes que hacerlo una sola vez y bien, ¿no? Entonces, para ese tipo de procesos, pues se utiliza en distintos lados. Este es un ejemplo de la Universidad de Manchester. Igual, casi todos los que tengo aquí, si después se comparte la presentación, pueden entrar y leer un poquito más a detalle acerca de qué es lo que hacen, cómo lo utilizan, por qué es bueno para ellos tener un sistema de este tipo y qué hacían antes también, ¿no? Porque pues, obviamente hay una comparación anterior. Parte de esto es hacer una aprobación más eficiente, más rápida, ahorrar tiempo, como decía al principio, pero también tener una mayor transparencia para todos los implicados, tanto las aprobaciones como los que están participando. Y pues obviamente informar fácilmente todos los resultados de estos proyectos, porque lo que queremos es, si se está financiando un proyecto, ya sea interno o externo, pues que tengamos un resultado del mismo. E incluso, ¿no? Algo que ahora con el COVID, nosotros utilizamos un Pure, que es nuestro CRIS, lo utilizamos para automáticamente agregar todas las publicaciones que tenían que ver con COVID-19 y generar perfiles de investigadores. Y estuvo muy interesante porque en la India, un hospital, bueno, una persona de una red de hospitales se acercó a nosotros y nos decía que, pues básicamente le ayudó bastante porque empezaron a utilizar, a ver qué otros estaban haciendo investigación en COVID-19, que hay muchísima, bueno, ahora hay muchísima, pero en ciertos tipos en particular, o con similitudes a investigadores que ellos ya tenían. Entonces, ellos iban y buscaban en este portal y decían, oye, aquí están mis investigadores, estos sí, efectivamente están haciendo este tipo de temas y trabajan con estas otras personas, pero ¿qué otras personas en otras partes del mundo están haciendo investigación similar en esas particularidades? Entonces, también, no solamente a nivel institucional, sino global, pues cada vez nos damos cuenta que poder tener interconectada esta información se vuelve relevante. Y bueno, también comunidades, ¿no? Y aquí pongo algunos ejemplos. En Perú, ¿no? Estamos ahorita en proceso de lo que se llama el Perú CRIS, bueno, yo lo veo muy bien en el sentido de que pues los investigadores no tengan que poner su información de nuevo muchas veces, o que la información sea más transparente. Al final, creo que una de las cosas valiosas es que, pues eso, que los investigadores se puedan dedicar a investigación más tiempo que a su gestión, ¿no? Entonces, eso es parte de la idea también de hacer comunidades. En Dinamarca hay un grupo de 7 instituciones, ¿no? Que también reportan juntos y también se van a visualizar juntas. La idea es que se quieran mostrar como un grupo. En Estados Unidos tenemos uno que es en New Jersey. Ellos, la razón de ser de este sistema es que en el Estado, la autoridad que se dedica al desarrollo económico, ¿no? Que también tiene que ver, resulta que en New Jersey hay universidades con investigadores muy importantes y las universidades tienen equipos también difíciles de encontrar o relevantes. Y pues lo que ellos están buscando es generar una colaboración, una sinergia mayor con la industria. Entonces, en New Jersey ahora hay industria y el Estado se ha dedicado a promover que haya más industria. Entonces, estas 5 instituciones lo que buscan es mostrar qué es lo que están haciendo como grupo, como este grupo de instituciones, y entonces en lugar de que las empresas vayan y busquen en China, por ejemplo, pues que vayan y busquen dentro de las instituciones, a lo mejor un grupo de, no sé, investigadores de 3 instituciones de estas 5 o algunos equipos de una u otra institución para poder hacer su desarrollo e investigación. Y bueno, en Holanda también tenemos
un grupo de 5 instituciones. Entonces, también esto es algo que se puede, bueno, se vuelve relevante. Y bueno, un tema que es como ese sí es como un general. Se puede ver en Rusia, se puede ver en Latinoamérica, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, pues es la cuestión de la visibilidad, ¿no? Entonces, la colaboración internacional, la visibilidad, es uno de los usos que más se tiene, ¿no? Que es la cuestión de pues, generador de redes internacionales, convenios institucionales, colaboración con la industria, como hablaba un poco de New Jersey, y bueno, darle visibilidad a la institución, a los investigadores, a los grupos de investigación y a lo que estamos haciendo en investigación, datos de investigación o incluso en docencia. Entonces, bueno, ya hablando de visibilidad, que es uno de los impactos que es un poco más fácil de visualizar, ¿no? Muchos de los que mencionaba de ahorrar tiempo, pues tenemos testimonios y la gente habla, etcétera. Pero, por ejemplo, en la cuestión de visibilidad, me puse a hacer un pequeño análisis, e igual, ¿no? Nota al pie. Seguramente hay muchas otras cosas que las universidades que estoy poniendo aquí están haciendo en cuestiones de visibilidad, que no solamente es el CRIS, ¿no? Sino que también están haciendo algunas otras iniciativas. Por ejemplo, yo sé, la Andrés Bello, por ejemplo, en Chile, su área de comunicación está involucrada en el mismo proyecto de CRIS y tiene sus redes sociales y tienen toda una estrategia de comunicación en qué redes sociales ¿cómo se llama? Vinculan con qué, cómo se mencionan, cuáles son las etiquetas, ese tipo de estrategias. Y bueno, no podemos decir que es totalmente atribuible al CRIS, pero lo que sí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, estas son 3 universidades que tienen un CRIS, no todas las universidades de Colombia tienen un CRIS, y por la general, pues todas se encuentran por arriba de lo que es el nivel país, ¿no? Estas son el impacto ponderado y normalizado de visualizaciones. Estas visualizaciones tienen que ver con Scopus y básicamente lo que nos dice es que qué tanta visibilidad tienen nuestras publicaciones, ¿no? A veces cuando una de las cuestiones que asociamos con citación tiene que ver con la colaboración internacional, pero a veces también tiene que ver con la visibilidad, ¿no? Entonces, vamos, todas van correlacionadas de alguna forma. Entonces, esta es una métrica que hay en una plataforma que se llama Saibal, que utiliza la información de Scopus del 96 a la actualidad. Yo puse 2015 al final, pues porque antes de eso, de hecho, si vemos la línea de Ibagué, ¿no? Antes de eso, pues no tenían CRIS, muchas de ellas, y pues sí, entonces ese es algo que quise hacer. Hice el mismo ejercicio para México, y nada más que la línea de México la puse como promedio, ¿no? Aquí la Universidad de Monterrey tiene un CRIS, el Instituto Politécnico Nacional también tiene un CRIS, implementados desde hace ya unos años, pues justamente como 5 años. Entonces, básicamente, si nos fijamos, por lo general, este tipo de instituciones están arriba en cuestiones de visibilidad que el promedio del país. Y bueno, nada más los junté, pues el promedio de Colombia, el promedio de México, y dónde se encuentran estas instituciones. Lo interesante de eso es que está ponderado, ¿no? por áreas y a nivel internacional, para que no se vean tantas las diferencias por tamaño, por ejemplo, por el Politécnico Nacional. También estos son datos, obviamente no les puedo mostrar, estos son datos agregados. Por ejemplo, simplemente hablando del CRIS de Pure, estos son los números de 2020. Ha habido más de 40 millones de visitas, ¿no? a los CRIS que son Pure que hay alrededor del mundo, y han tenido más de 35 millones de búsquedas solamente en el año 2020. Y obviamente vemos la distribución, y se fija, se parece mucho a la distribución del uso, ¿no? Que hay de este tipo de sistemas, y obviamente o sea, de las visitas, se parece mucho a las visitas con los sistemas que están implementados, ¿no? La distribución de los sistemas que están implementados. Sin embargo, pues si se fijan en Estados Unidos también se ve bastante fuerte, aunque en el mapa, por ejemplo, de este tipo de sistemas no estaba muy visible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Pues simplemente que todos estos países, ¿no? En Estados Unidos, Europa, Australia, tienen mucho énfasis en buscar en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, cada vez se vuelve más relevante.
Y bueno, también podemos ver pintado, bueno, a mí me da mucho gusto que también está siendo utilizado en partes en Latinoamérica también, que ya se pintan un poquito más que en otras ocasiones. Algo también importante en esta cuestión de visibilidad, yo mostraba ahí el general de cuánto es en números, que son muchas, pero por lo general los van y los buscan a nuestros investigadores, los buscan a nuestros resultados de investigación, ahí dice publicaciones, pero puede ser patentes o cualquiera de esos tipos, y también las unidades académicas. Entonces, el impacto de tener un tipo de sistema así es que le damos mucha presencia a lo que es nuestra institución, pero sobre todo a nuestros investigadores. Entonces creo que eso es, digo, si ustedes son investigadores o quieren ser o van a estar en un sistema de este tipo, pues les da una bastante presencia porque es lo que mucha gente está buscando, ¿no? Más allá de, llegan a la publicación y todo, pero hay otros métodos. En realidad un CRIS llegan a las personas, a los grupos de investigación, incluso más que a la página, al home, ¿no? Este es, igual no les puedo poner aquí institución, pero, insisto, es similar a lo de Saibal, no es lo único que hace que las métricas alternativas con redes sociales repunten por tener un CRIS, no es la única cuestión, hay muchas cosas, puede ser que esa publicación haya sido muy, muy relevante, imaginemos algo de, no sé, de COVID o algo de un tema que está en auge, ¿no? Pues obviamente va a tener muchas menciones en redes sociales, por ejemplo, pero sí podemos ver que en general, al tener estos CRIS y que el CRIS tenga funcionalidades, por ejemplo, de compartir vínculos en redes sociales, de compartir ciencia y hacer más alcanzable esta ciencia a otras personas, podemos ver este repunte. Y más allá de que les voy a hablar un poquito del ranking o de rankings similares, más allá de eso nos ayuda de alguna forma estas métricas alternativas dar un tipo de análisis cercano, ¿no? A un poco lo que es el impacto social. No es completo, no es tan así, ¿no? Tan tangible en la cuestión de que, pues, por ejemplo, menciones en redes sociales, pues no sabemos qué tanto está afectando positivamente a la comunidad, pero, por ejemplo, citas de políticas del Estado, ¿no? Para mejorar algo en una comunidad, ¿no? Pues ese tipo de cuestiones ya también se puede hacer seguimientos y nos podemos dar cuenta que haya cierto tipo de incrementos y en sistemas CRIS también podemos dar esa visibilidad. Por ejemplo, la Universidad de Monterrey tiene un ejemplo ya dije ejemplo muchas veces, tiene una tesis que después desarrolló en distintas actividades y la investigadora logró que eso se volviera una política, un cambio en el manual o la regulación del tratamiento de los niños huérfanos en el DIF, ¿no? Es el instituto en México, en el estado en Nuevo León, ¿no? Entonces, eso es algo que también podemos mostrar, visibilizar y también que podemos ver que hay está impactando este tipo de sistemas en al menos hacerlo visible. Hablando de este tipo de métricas alternativas o de tener un sitio, etcétera, incluso en rankings institucionales, ¿no? Como el Shimago, ya existe un 20% que tiene que ver con estas métricas alternativas, ¿no? No me metí al detalle exactamente, pero estas métricas alternativas están divididas en dos componentes, 70% del 10%, bueno, es más complejo, pero básicamente esto nos permite que nosotros estemos compartiendo esta información acerca de investigación y cómo impacta esto a otros lados, también incluso está impactando a nivel ranking institucional a las universidades. Y bueno, creo que ya que se nos acaba el tiempo. Sí, creo que sí. Entonces, pues bueno, nada más a manera general, simplemente quería decirles o compartirles que si bien los sistemas de ese tipo están siendo utilizados a veces un poquito distinto, por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza lo que le llaman el FAR, que es básicamente un reporte anual donde con base en eso les pueden subir de posición o escalafón los distintos investigadores, y eso es más importante que cualquier iniciativa nacional porque no hay ningún marco de evaluación nacional, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Y bueno, los distintos usos que les pueden dar en las instituciones, lo que sí podemos ver es que
tener un sistema de este tipo, cualquiera que sea, ¿no? Obviamente hay de todos tipos, en el caso donde yo trabajo, pues se llama Pure, pero cualquiera que sea, pues ayuda mucho a la parte de ahorrar tiempo, a la parte de darles visibilidad y obviamente hacer una mejor gestión. Y yo creo que lo más importante también es, pues eso, ¿no? Ahorrarles tiempo a los investigadores para que se dediquen a la parte de investigación y no a meter su Excel por quinta vez. Y bueno, es básicamente lo que les quería compartir. Y creo que venía la parte de preguntas. Sí, muchas gracias por la información brindada, Moisés. Ahora pasaremos a las preguntas. Recordar que estas preguntas, bueno, van a ser revisadas y resueltas según el orden de llegada, ¿no? O de registro en el formulario. Entonces, vamos a empezar. Tenemos algunas preguntas por acá. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿en qué medida el CRIS ayuda a la evaluación del ranking de Simago de universidades? Okay, bueno. Entonces, no solamente ayuda en la parte de las métricas, la parte del impacto social, que es este 20%, sino también tiene que ver con la parte de investigación, lo que es output, etcétera, ¿no? O sea, si nos metemos un poco, en lo que ayuda es, a grandes rasgos, es primero a que nosotros le podamos dar un seguimiento y veamos qué es lo que estamos impactando en cuestiones de métricas alternativas. Segundo, le ayuda en que al final, al tener el mismo dominio de la universidad, va a hacer que el dominio de la universidad sea más grande, entonces va a impactar el tamaño del sitio y también pues, va a impactar en lo que es los vínculos que se van generando de uno a otro lado. En la parte del análisis, la componente de investigación que tiene que ver con los resultados de investigación, al final se utiliza a partir de Scopus. La ventaja de que Pure, o CRIS esté vinculado a Scopus, o lo que se recomienda, para tratar de hablar más en general, no solamente de Pure, sino un CRIS, es que en este CRIS ustedes puedan tener, por ejemplo, sus identificadores, sus nombres normalizados, porque ya ven que, por ejemplo, en Scopus, en Web of Science, este tipo de fuentes, aunque son ya muy estructuradas, a veces hay duplicados, lo que se busca es que en el CRIS estén bien homologados y después eso poder trasladar esa limpieza hacia Scopus. Scopus es el que se utiliza para los rankings de Shimago. Entonces, ¿cómo ayudaría? En ese sentido, en la parte social, que nos lo podamos dar seguimiento y también no impulsemos la métrica por tener un CRIS con un sitio público, pero también la parte de la evaluación, de saber cuántas publicaciones, cuando venga, bueno, ellos lo van a hacer, cuando ellos vayan y revisen en Scopus, si nosotros tenemos nuestra información homologada en el CRIS y lo estamos trasladando hacia Scopus, pues se va a ver mejor la institución. ¿Qué es lo que luego pasa? A veces no sé, la universidad tiene varios perfiles, como los investigadores tienen varios perfiles en Scopus. Y pues si el evaluador, en este caso Shimago, se da cuenta, pues perfecto, a lo mejor ellos lo homologarán, lo arreglarán y saldremos como deberíamos salir en el ranking. Pero si esas publicaciones se pierden, no las encuentran, no están en nuestro perfil institucional, pues saldremos más abajo en la posición del ranking, si esto es algo importante. Y más allá de Shimago, pues Scopus se utiliza para Shimago, Tertiary Education, también se utiliza para QS y el de rankings, el de Shanghai, pero solamente el de instituciones, ¿no? El global. Entonces, impactan distintos rankings y esto es algo importante para ustedes y por eso es importante tener un quiz homologado para ayudar a las evaluadoras. Perfecto, Moisés. Tenemos otra consulta. ¿Cuáles son las diferencias que tú has encontrado en los CRIS de las universidades peruanas que usan Pure? Ya sea diferencias en estructura o contenidos asociados. Pues más bien hay muchas similitudes. Lo que sí he visto es que en el Perú ponen mucho más énfasis en lo que es la clasificación de la OCDE.
Eso es algo que he visto que hay mucho realce. Por ejemplo, en México, pues, si bien se utiliza para algunos reportes, quienes tienen un Pure, o en Colombia, no he visto que pongan esa clasificación. La otra, ¿qué otro tipo de clasificación? Ustedes luego clasifican, bueno, no todas las instituciones, pero algunas del Perú, lo que he visto es que clasifican por si viene Scopus, si viene Web of Science, también mucha cuestión de biblioteca, por ejemplo, el COAR, la clasificación de COAR, también he visto que la utilizan. En fin, todo este tipo de otras clasificaciones, y es algo que incluso mientras el CONCITEC ha estado evaluando cuál es el esquema de metadatos y cuáles pueden ser los datos específicos para el país, todo este tipo de clasificaciones se pueden agregar en los sistemas para que sean reportables. Pero sí, o sea, básicamente lo que he visto en el Perú es esto, las clasificaciones como la de OCDE, la de COAR, ¿cuál otro he visto? Pues Muy sí, básicamente interesante. eso es lo que he visto. Muy interesante, Moisés. Otra pregunta. ¿De qué forma el CRIS apoya al cumplimiento del acceso abierto? ¿Cuál es su relación entre ellos? Muy buena pregunta. Bueno, en el marco de lo que es la ciencia abierta, que tiene distintos pilares, y el cual uno de ellos es el acceso abierto, el CRIS normalmente la función que tiene es darle esa... el CRIS no busca reemplazar tu repositorio institucional. Y el repositorio institucional sabemos que es una, una, este, una iniciativa muy importante hacia el acceso abierto. ¿Por qué? Porque ahí es donde tú puedes poner por ejemplo, si es Green Open Access, ¿no? Puedes poner ahí tus textos completos previos. Si es Gold Open Access, pues bueno, puedes tenerlo ahí. En fin, tienes distintas reglas de archivo, ¿no? En el repositorio institucional. El CRIS como tal, lo que te va a ayudar a hacer es, primero, darle esa visibilidad adicional, porque, bueno, si tu CRIS tiene la posibilidad de conectarse al repositorio institucional, lo que se busca es que, en lugar de que el texto se encuentre en el CRIS, lo mande al repositorio institucional. Entonces, ya sea que alguien llegue buscando el repositorio institucional, buscando en Google, por ejemplo, o llegando a través del CRIS. Entonces, le da mayor visibilidad a esa parte. Y la parte del análisis, ¿no? Muchas veces los repositorios institucionales no tienen la parte de reportar esa información. Y muchas veces para la biblioteca es importante saber cuál es nuestro porcentaje de acceso abierto, y ese acceso abierto de qué tipo son, si es Gold Open Access, si es Platinum, si es Green nada más, y si es, por ejemplo, Gold Open Access, cuánto cuesta el IPC, por ejemplo, ¿no? Entonces, a lo mejor empezar a hacer un seguimiento de los costos de IPC, cuánto nos está costando realmente ese Open Access. Entonces, en cuestiones de visibilidad y en cuestión de seguimiento y reportes, el CRIS puede ayudar a impulsar más este tipo de iniciativas y tener este control, ¿no? Yo digo, a lo mejor la Universidad Continental tiene un objetivo de que, no sé, el 50% sea en Open Access, o no sé, cualquier porcentaje, me estoy inventando un número, y con esto darse cuenta cómo lo estamos haciendo, cómo vamos progresando, y además, pues darle esa visibilidad a esta información que, si estamos pagando en Gold Open Access, por ejemplo, los EPCs, pues queremos que sea utilizada esta investigación, ¿no? Muy interesante, Moisés. Tenemos otra pregunta. Una vez que se tiene un CRIS, ¿cuál es la mejor estrategia de visibilidad que debe realizar la universidad? La mejor estrategia. Bueno, más bien, yo no diría que es como la mejor estrategia, yo creo que son varias. Para empezar, incluso más allá de la visibilidad, yo siempre recomiendo que cuando vayan a implementar o estén implementando un CRIS, mejor desde antes, ¿no? Pero siempre estén trabajando conjuntamente biblioteca, investigación, comunicación, sistemas, ¿no? Normalmente esas cuatro áreas, tres, dependerá cómo está su institución. Esto es importante primero porque cada una de estas áreas tiene distintos objetivos que a veces se relacionan, pero el CRIS les puede ayudar a dar esa solución, o les puede ayudar en cualquiera de esos objetivos. Entonces, es una cuestión. Ahora, todas estas áreas, bueno, excepto tecnología, está interesado en que tengan visibilidad, ¿no? Que se vea lo que estamos haciendo, que se vea, que se reporte, etc. Para eso, una de las estrategias que he visto es
que hagan esa sinergia con el área de comunicación o imagen institucional o como se llame de su institución. Y acerca de este alineamiento entre las distintas áreas, acaba de presentar en la Universidad de Andes, en la conferencia de Pure, acerca de su modelo de gobernanza, que es cómo deciden su comité y cómo ellos deciden qué hacer y qué no hacer en siguientes pasos. Y acerca de la parte de la visibilidad, yo lo que he visto, o al menos de las estrategias que me han gustado y que he visto que funcionan, es esta que hizo la Andrés Bello. Es esto, ponerse de acuerdo cuáles son las redes en las que van a mostrar, qué van a mostrar, ¿no? Por ejemplo, en Instagram tiene una cuenta solamente para Ciencia UNAP y tiene ciertas etiquetas y tiene cierta información que van a hacer y hacen la vinculación al CRIS, a la página del CRIS donde está el proyecto de investigación, donde está el investigador, ¿no? Si van a hablar del investigador, eso es algo que hacen. Otra cosa, otra parte de, otra estrategia que he visto, por ejemplo, en la Universidad de Sonora en México, lo que hace es que cuando están promoviendo sus programas de posgrado o sus doctorados o lo que sea, ahí están vinculados los perfiles de los investigadores. Entonces, los perfiles de los investigadores que están dando clases para los doctorados o los programas de doctorado que tienen en la universidad, tienen ahí su información. Entonces, hacen ese vínculo entre la página de docencia y de promoción de un programa de doctorado hacia la página de investigación. Y de ahí, primero genera confianza, porque pues, bueno, sabemos que sí sabe, ¿no? Quien me va a dar el doctorado sabe de investigación. Y el segundo, hace estos vínculos a la plataforma. Entonces alguien va a ir a navegar nuestro CRIS. También lo he visto, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, tienen un perfil de docente y que también vincula hacia el investigador. También lo he visto, por ejemplo, en Penn State. Ellos tienen tres distintos, bueno, tienen como un perfil y de ese perfil utiliza la información de Pure y lo vincula hacia Pure, pero también tienen otros sistemas, ¿no? Que también lo vinculan a través de las APIs. Entonces, si se fijan, todas estas estrategias tienen que ver con vincular nuestras plataformas y hacerlo lo más llamativo posible, digámoslo así, e institucional, ¿no? Entonces, también tener un dominio de la universidad, utilizar una URL que el dominio sea de la universidad, que no sea, no sé, elsevilla.com o algo así. En fin, hay muchas estrategias. Yo les recomiendo que si ustedes utilizan Pure, tenemos un grupo de usuarios y se acerquen a los administradores de las instituciones, porque, bueno, cada quien tiene como distintas opciones. Incluso en el mismo sistema hay algunas funcionalidades para compartir información en redes sociales, en distintos grupos. Pero al menos estas, digamos, estas estrategias institucionales, yo he visto que algunas de ellas sí funcionan para tener una mayor visibilidad. Y lo mejor es que también ustedes puedan darle seguimiento, ¿no? Entonces, cualquiera que sea su CRIS o cualquier página que tengan, sí denle un seguimiento, ya sea con Google Analytics, Adobe Analytics, todos estos, ¿no? Al final, no es que estamos vendiendo, no es una página de ventas como tal, no estamos vendiendo libros, pero sí poder ver qué es la gente, qué es lo que están buscando. Por ejemplo, en la San Marcos, nos dimos cuenta que estaban buscando a varios docentes y que estaban vacíos, que no tenían información. Entonces, pues empezar a agregar esa información pues, para que la gente que está buscando encuentre lo que necesita. Perfecto, perfecto, Moisés, muy interesante. Igual, para cerrar, unas últimas dos preguntas. Una de ellas es, ¿cuáles son las herramientas a sugerir para implementar CRIS en una universidad? O más bien dicho, ¿cuáles son los lineamientos, disculpa, cuáles son los lineamientos para poder implementar CRIS, ¿no? Dentro de una universidad? Si dije las herramientas, pues, bueno, lineamientos, no sé exactamente lineamientos, ¿te refieres a qué sugerencias puedo dar en la implementación o...? Sí, pautas, pasos a Sí, seguir. sí, bueno, primero que nada, pues que sí sea un CRIS, ¿no? O sea, que siga el estándar, ¿no? Que se fije que lo que vayan a implementar, que sí sea que siga un estándar que, como debe de ser, es un CRIS, debe de seguir Serif y debe funcionar. Pero bueno, más allá de que las capacidades del sistema que ustedes escojan sean
sean buenas, se conecten, funcionen, no les cobren por cada cosa, etcétera. Lo que les decía, a nivel interno, lo más importante creo que es que exista una especie de comité, una especie de asociación o un entendimiento, como ustedes lo quieran ver, acerca de estas áreas y de esas áreas cuáles son los objetivos. Al final estamos poniendo un CRIS por ciertos objetivos y es importante ver cuáles son los objetivos nacionales, por ejemplo, Perú CRIS, pero cuáles son mis objetivos institucionales, ¿no? Mi universidad, y cuáles son los objetivos regionales, ¿no? Y dentro de la universidad, ver cuáles son lo que le importa a la biblioteca, ¿no? La biblioteca, acceso abierto, y seguramente le interesará que esté ahí todas las tesis de estudiantes, y le interesará sus colecciones y sus comunidades también, porque la representación institucional es muy, muy importante. En fin, ¿no? Ese tipo de objetivos, saber en qué cuartil estamos publicando, de qué revistas, ¿no? A lo mejor nuestro propio sello editorial, si tenemos, ¿no? Entonces, todo este tipo de objetivos es importante establecerlos desde un principio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Y qué sí puede, que no puede resolver un CRIS. El CRIS puede resolver muchas de estas necesidades, pero también no es, ¿cómo se llama? No hace todo de todo, ¿no? Entonces, es importante establecer todos estos objetivos que tengamos. Y la otra recomendación que les puedo dar es, bueno, obviamente esos objetivos tenemos que ver cuáles son los pasos que tenemos que hacer, cuáles son los entregables, qué es la información que necesitamos, de dónde va a venir, quiénes son los responsables, cómo lo vamos a hacer, ¿no? Cómo lo vamos a implementar. Eso es muy importante. La segunda cosa es, no es solamente poner los datos o poner las cosas, sino cómo lo vamos a mantener, cómo juntos o cómo todos vamos a funcionar, porque esto no es de una sola vez, sino es un sistema de gestión y como tal está vivo y se va actualizando, ¿no? Entonces, es importante también establecer cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para que esté correcto, que esté completo, ¿no? Y que esté actualizado. Eso es otra cosa. Y también como cuestión de lo que he aprendido de todas las implementaciones en las que he estado involucrado es que se pongan etapas, que establezcan cuáles son las etapas de este proyecto. Porque es un proyecto a largo plazo, porque es un proceso. Y como tal, a veces hay instituciones que dicen, yo quiero salir cuando esté al 100%. Y ese 100%, no sé cuándo, parece que nunca llega, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre se va actualizando, insisto. Entonces, es importante que se establezcan metas y se establezcan ciertas fases. Yo lo que he visto, las implementaciones exitosas tienen esta comunicación entre todos sus equipos, saben cómo van a mantener toda esta información y dividen las tareas. Y tercero, entienden que hay distintas etapas. Entonces, la primera etapa vamos a salir con esta mínima información. La segunda etapa vamos a salir con esta otra información. Y la tercera etapa vamos a implementar estas otras cosas. Entonces, Entonces yo creo que, digamos, si hablo de eso, de lineamientos, creo que eso es. Y obviamente, pues, dentro de cada uno de estos rubros, pues podemos ya hablar, por ejemplo, de tipos de datos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes, por ejemplo, las que voy a implementar primero? ¿Implementaré primero Scopus o primero Web of Science o ORCID primero? ¿Por qué una? ¿Por qué la otra? Entonces, ¿por qué no todas juntas? Entonces, es como, vamos, cada una de estas tiene sus hendiduras y cada una de estas tiene sus cuestiones, pero digo, así a grandes rasgos es hacer un buen equipo, un buen comité alineado con todos, con los objetivos, los que queremos, saber cómo vamos a mantener este sistema vivo y ayudar a nuestros investigadores y establecernos etapas, ¿no? Porque esto es un proceso. Muy interesante, Moisés. Y por último, para poder cerrar ya la sesión de preguntas, ¿qué otros sistemas o herramientas comerciales recomendaría para conectarse con Pure para potenciar el CRIS, ¿no? Uy, hay varias cosas. Digo, obviamente de Sevier y también externas. Yo recomendaría, bueno, primero ya que tengamos un CRIS muy bien, hay distintas cuestiones para las que nos queramos mover. Se fijan, es ciclo de investigación. Por ejemplo, si a mí me interesa la cuestión de grupos de datos, ¿no? Datos de investigación, puede ser que ustedes tengan
quieran hacer un repositorio, ¿no?, de datos, dedicado a datos. Nosotros tenemos uno que se llama Digital Commons Data, pero también existen otros como Fixture, por ejemplo, y también hay otros abiertos como Dataverse, en fin, ¿no? Hay distintas otras plataformas que pueden hacer. Obviamente Pure se integra con el Maestro y funciona muy bien y puede importar automáticamente los grupos de datos y los puede exponer en Pure y bueno, funciona muy, muy bonito. Pero eso es algo que también es interesante si nos queremos ir a datos. Si nos queremos ir a, no sé, a la cuestión de, bueno, Plum ya se integra automáticamente, Scopus se integra también automáticamente, Web Science se integra automáticamente, si tienen el API se integra automáticamente. Entonces, digamos que dependerá hacia dónde se quieren mover o qué es lo que les interesa, ¿no? Si les interesa, por ejemplo, un tema de revisiones éticas, ¿no? Pues hay varios sistemas ahí. No les puedo recomendar uno porque no he usado ninguno de esos, pero hay algunos sistemas que se dedican a hacer las revisiones éticas y después eso se puede integrar hacia Pure para que tengan el sustento, ¿no? En Pure solamente o en un CRIS se guarda el sustento, ¿no?, de esta propuesta para que pase por la evaluación y sea o no otorgada, pero en Pure no es como que tú vayas a hacer toda la gestión de la revisión ética, ¿no? Entonces, en fin, eso es lo que ahorita se me ocurre. Por ejemplo, en la parte de datos tenemos esos. Scival, por ejemplo, también creo que ayuda bastante. Scival es una plataforma de análisis. Entonces, ¿qué es lo que digo o qué es lo que decimos? Pure te va a dar toda la visibilidad, o un CRIS te va a dar toda tu visibilidad como institución, ¿no?, de qué es lo que haces. ¿Qué en publicaciones, de Scopus o no, de Web Science o no, de donde sea, ¿no? Entonces ahí vas a tener todo lo que eres tú. Pero después el siguiente paso es, ¿y qué se está haciendo afuera?, ¿no? Entonces, si bien en Scopus puede ser algunos análisis, Scival lo que hace es que tú te puedes llevar de Pure a Scival tu estructura, ¿no?, de instituciones, tus investigadores, tus grupos de investigadores. Es decir, lo que ya trabajaste en Pure, homologando y todo eso, lo puedes mandar a Scival y lo puedes analizar en Scival. ¿Cuál es la diferencia? Scival te va a dar la visión hacia afuera, que es, bueno, yo como este grupo de investigación que tenía en Pure, cómo se compara con otra cosa en, no sé, a nivel nacional, ¿no?, y con muchas otras métricas, ¿no? Entonces, Scival tiene como 30 y tantas métricas, de Snowball Metrics y otras. Entonces, te da como esa parte de comparación, o si quieres ver tendencias, ¿no?, que se está haciendo en el país, en el mundo, en este tipo de temas. Si son no financiados internacionalmente, si hay una mayor probabilidad a través de algo que se llama temas de prominencia. En fin, pero bueno, Scival te va a dar esa parte externa. Digital Commons Data te va a dar la parte de hacer la gestión de datos de investigación en un repositorio dedicado a eso, con Do y todo eso, para que después vamos a empezar a hablar de citaciones de datos. Y bueno, es lo que ahorita se me ocurre, pero lo importante, ¿no?, y lo que decía del CRIS y el SERIF, todo esto es, los CRIS son importantes porque se pueden interoperar con otro tipo de sistemas. Entonces, esos puntos que ven de contenido en el ciclo de investigación, si su sistema, su CRIS, su Pure no lo hace, lo pueden integrar con algún otro para potencializar, como dicen, el uso del CRIS. Muchas gracias, Moisés. Gracias por responder estas preguntas. No me queda más que también dar un agradecimiento a todos los participantes. Muchas gracias por asistir a esta sesión de la Semana de Investigación Científica 2021. Recuerden que vamos a compartir la encuesta de satisfacción sobre el desarrollo de esta sesión para poder recibir sus comentarios, sugerencias y mejoras, ¿no? También quiero aprovechar para poder comentarles que día hoy tenemos una ponencia en la tarde. Les comparto mi pantalla también para que lo puedan ver. Ya. Entonces, el día hoy, viernes 12 de noviembre, vamos a desarrollar también en la tarde una ponencia de metodologías de investigación en humanidades y ciencias sociales, a cargo de nuestro ponente Margarita Calle.
que se va a realizar a las 3 de la tarde, ¿no? Bajo esta plataforma también de comunicación de Meet, ¿no? Entonces, esperamos contar con su participación. Muy buenas tardes a todos, que se encuentren bien. Muchísimas gracias por su atención y hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Moisés. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan bonita tarde.